Buenas tardes a todos, como todos los lunes estamos en esta hermosa radio de la Municipalidad de Florencio Varela, en este espacio llamado Jaque Mate, que tiene como intención que te enteres de lo que está pasando, no solo en nuestra República Argentina, sino tiene una impronta de conocimiento de lo que está pasando en el mundo. Siempre te digo que los medios han dejado un poquitito de hablar de nuestro mundo, que es tan importante, más en un mundo globalizado. Así que Jaque Mate, como todos los lunes a las 5 de la tarde, comenzamos con noticias internacionales, luego latinoamericanas y luego nacionales. Podés comunicarte por cualquiera de las vías de nuestras redes sociales, en varela.gov.ar/radio municipal, o seguirnos por todas las redes a través de siempre el mismo esquema, Radio Municipal FB, o podés mandarnos un mensaje al 11 68 98 75 92. Así que, sin más, arrancamos con este programa. Bien, y la primera noticia que tenemos tiene que ver con Gaza. Gaza siempre es noticia y siempre las noticias que llegan de esa región, de ese conflicto entre Palestina e Israel, nunca son buenas. Todo el tiempo están en etapa de negociación, pero la verdad es que no están teniendo resultados. Peor aún, en estos días, en el día de ayer, salió Netanyahu, que afirmó que hubo un bombardeo en un hospital, ¿no?, al sur de Gaza, que dejó 20 muertos, y las fuerzas de defensa de Israel reconocieron la autoría del ataque y reiteraron que de ninguna manera atacan deliberadamente a periodistas o personas no combatientes, pero que fue casi un efecto no deseado, ¿no? Es decir, que ahí murieron en ese hospital 20 personas y bueno, y esto ha generado una conmoción en ese hospital de Nasser, pero aparte una conmoción en noticias internacionales, y fueron muchos los primeros ministros de Europa que se pronunciaron obviamente en contra. Vos sabés que el derecho internacional público tiene reglas que le son propias, ¿no? Es decir, que la guerra también tiene reglas que están conveniadas en el derecho internacional público y en convenciones y tratados de la guerra. Así que el ministro de Sanidad de Gaza, controlado por Hamas, afirmó que el impacto primero fue en el cuarto piso, en el complejo hospitalario, y cuando rescatistas y periodistas fueron al lugar, el hospital recibió un segundo ataque en una técnica que lo conocen como un doble golpe, bueno, y así que también ese doble golpe está penado por el derecho internacional, así que murieron periodistas también y rescatistas. Así que no solo fue la bomba ahí, sino que, bueno, y los trabajadores y los que estaban internados, por supuesto. Y también, con respecto a esto mismo, Cáritas acaba de hacer un documento sobre la hambruna provocada por el hombre y el ataque a Gaza, así que están dando cuenta, Cáritas, una organización internacional que rara vez se pronuncia sobre algo en particular, y en este caso se pronuncia sobre la hambruna terrible que está teniendo la población de Gaza producto de esta guerra que pareciera ser interminable. De ahí nos vamos para otro país totalmente desconocido para nosotros, la República de Níger, que había sido parte de la colonia francesa, ¿no? Limita al sur con Nigeria, al oeste con Burkina Faso y Mali, y Argelia y Libia por ese lado, ¿no? Fue una colonia francesa hasta el año 1960 y después Níger se convierte en un país independiente. Desgraciadamente en los últimos años ha tenido golpes de Estado. En el año 2010 tuvo un golpe de Estado, en el año 2023 en julio tuvo un golpe de Estado que derrocó a su presidente Bazoum,
y así que puso fin a la Séptima República y al gobierno del primer ministro Matamandú. Así que bueno, hoy está expulsado justamente Níger del organismo internacional africano por esto de tener un ejército, por tener un ejército en el poder, sin haber votado nada. ¿Y por qué fue noticia Níger? Porque el ejército de Níger acaba de abatir al líder del grupo yihadista Boko Haram. Es decir, el ejército de Níger anunció así abiertamente que este viernes acaba de asesinar a un líder del grupo yihadista en un bombardeo aéreo en el sureste del país. Es una organización obviamente terrorista que está adentro de Níger. El cabecilla de yihadista tiene unos 40 años y estaba como líder de la organización. Así que agarraron también a una serie de estudiantes, fueron torturados, así que Níger la está pasando muy mal particularmente del golpe de Estado del 2023. La última noticia tiene que ver con una noticia que la verdad es que yo llegué a ella de una manera... No lo vi por ningún medio de comunicación. Acaba de anunciar en Alemania el canciller alemán, que es de la democracia cristiana, el fin del estado de bienestar keynesiano en Alemania. Esto no es poca cosa. De hecho, Alemania fue quizás uno de los orígenes europeos del estado de bienestar keynesiano. Es decir, cuando se produce la crisis del año 1930, Keynes, un economista, empieza a plantear las ideas de que el Estado tiene que intervenir, que tiene que haber economía de pleno empleo, que tiene que haber redistribución de la riqueza. No porque Keynes sea muy pro obrero, sino tiene que ver con que la crisis del 30 jugó una muy dura pasada no solo en Estados Unidos, que es donde empezó, sino también en toda Europa. Entonces, con la idea de fomentar el consumo, que es un problema de consumo en el año 1930, los estados empezaron a intervenir. Y uno de los estados que más ha intervenido es el estado alemán, donde ha gobernado la socialdemocracia durante muchísimos años. Bueno, actualmente dice su primer ministro, Friedrich Merz, que el estado de bienestar ya no puede financiarse con lo que produce en la economía alemana, que la está pasando bastante mal. Sí, bastante mal, a ver, pongamos en contexto, estamos hablando de la cuarta, quinta economía del mundo, ¿no? Y dice que el actual modelo no es sostenible, este primer ministro, y le dice al Parlamento, le pide al Parlamento que le haga un voto de confianza. ¿Qué es un voto de confianza? Alemania tiene un sistema parlamentario, como en realidad como gran parte de Europa, en donde a los primeros ministros se los puede echar en cualquier momento. Y entonces, muchas veces, para tener mayor liderazgo político, le pide al Congreso o al Parlamento un voto de confianza. ¿Y un voto de confianza para qué? Porque tienen la idea de hacer un ajuste fiscal muy grande en defensa del país, dice él, ¿no? Y achicar fuertemente el presupuesto, porque es insostenible, y dice que va a iniciar un plan de austeridad. Así que no deja de sorprendernos esto en una Europa rica, ¿no? Mientras que bueno, en América Latina está años luz. Y Francia también está planteando esta situación. Así que Alemania está a punto de poner un nuevo capítulo en toda su historia, en toda su tradición, que tiene que ver con un Estado recontra presente. Ahí en los países nórdicos y también en Francia es donde el estado de bienestar keynesiano generó la mayor presencia del Estado. Así está el mundo. Entonces nos recorrimos por Gaza, que acaban de tirar unas 2 bombas al hospital. Seguimos por Níger, y sus problemas con las dictaduras militar y su terrorismo, y con Alemania y Francia, que parece que
comienza una nueva etapa hacia el neoliberalismo. Nos vamos al otro bloque.